César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco y falleció el 15 de abril de 1938 en París. Fue el menor de los 11 hermanos. Tuvo como padres a Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. En 1909, Vallejo termina su secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Se inscribe en la Universidad de Trujillo y en la de San Marcos, en la Facultad de Medicina, pero tuvo que abandonarlas por falta de dinero y empezar a trabajar. En 1911 vuelve a estudiar en la San Marcos, en la Facultad de Letras. Para costear sus gastos, trabajó como docente, cajero, etc. Entre su trayectoria, la segunda novela escrita por Vallejo, El Tungsteno, fue publicada por la editorial Zenit en 1931, expresando un grito de protesta donde Vallejo relata la injusticia más allá de un cuento, cuyo mensaje pudo ser asimilado de manera universal y despertar la conciencia ante la desigualdad y el abuso de poder que libera el país. Es indiscutible que Vallejo estuvo trabajando en esta novela durante una década. Bueno, esto no significa que Georgette mintiera o que inventara el hecho de la escritura de la novela en el lapso señalado, sino que ella no declinaba escritura de creación. Entre otras novelas, también tenemos Escalas, Fábula Salvaje, Paco Yunque, Trilce, Los Heraldos Negros, entre otras. Los hechos suceden en el asiento minero de Quivilca. Comienza una descripción de la Gran Indiada, que inicialmente se vierte en la empresa norteamericana. La tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares. Los horas sirven primero como guías a la empresa Mining Society y después principian a rendir inocentemente todo lo que poseen. Los obreros de la empresa insultan a los horas diciéndoles indios brutos, raza endeble, servil y humilde. El capítulo se cierra con una horrible y repugnante escena donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Tai y Mr. Weiss, toman parte en la violación de Graciela, la Rosada, a quien han jugado a los dados. Entran en un turno por orden de jerarquía social y económica. En el capítulo 2, los hermanos Marino, José y Mateo, quienes se enriquecieron como agentes al servicio de la empresa Mining Society, son aliados del subprefecto de la pesquisa de conscriptos para el ejército, así como de trabajadores para la empresa. La captura de los indios Isidro Yepes y Braulio Conchudos es interrumpida por los comentarios del narrador acerca de la población indígena que vive fuera del Estado peruano y fuera de la vía nacional. El juez limeño, el comerciante José Marín, el cura Velarde y el subprefecto Luna ilustran la inhumanidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los guermandes y la insensibilidad de los vecinos de Colca. El intrépido Servando Guanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Una breve sublevación de los indios se produce, pero es sofocada cruelmente. En el tercer y último capítulo de la novela se dedica a discusiones políticas entre Servando Guanta y el agrimensor Leonidas Benítez. Leonidas Benítez se aferra desde un comienzo a su creencia son los intelectuales los que deberían gobernar y por último Benítez está muy convencido de que los intelectuales deberían servir a la clase trabajadora, obrera bajo las órdenes de esta. El Tungsteno es una novela de crítica social. Su trama y personajes se ha adaptado al mensaje político de liberación nacional, necesidades sociales y económicas para crear condiciones reales, igualdad efectiva, tolerancia y justicia social. Esto se refleja en la presentación de la realidad en sí misma, que no requiere fantasía, sino aclarar la estructura en la literatura y los eventos en la vestimenta, lenguaje para convertirlo en tema de una novela u obra de arte. Vallejo muestra un Perú dividido en dos repúblicas. Una república oficial compuesta por administración pública, clero, la explotación de empresarios, profesionales e indios, realización de todas las cargas unidas a esto,
todas las acusaciones públicas, vandalismo y todos los abusos y actos injustos sin la protección del Estado. La legislación especial promulgada obviamente para protegerla. Este huérfano social y legal es agravado porque no está protegido por creencias religiosas. El rostro de un católico, porque hasta los sacerdotes le dieron la espalda y se unieron a todos convirtiéndose en víctimas de sus atrocidades. En este grupo social, comprender a la gente local, en este caso, la dirección es objeto de engaño y financiación, aprovechando las diferencias culturales entre los dos aborígenes y occidentales. Dentro de este marco social, político, económico y legal, Vallejo agregó un ratio a Estado propio. Esta es la minera norteamericana, explotación de la mina de tungsteno Quivilca, y sus gerentes, quienes obedecieron a todas las autoridades y profesionales económicamente, hicieron todo lo posible para demostrar que están condenados a gatear. En la narrativa, es el imperialismo norteamericano quien usa la corrupción, conspiración y persecución. Este poema, desde mi punto de vista, tuvo como tema principal 3 puntos importantes, los cuales hay que recalcar. El sufrimiento. Esto se relata en cuando los pobladores de Quivilca eran explotados y oprimidos por los empresarios norteamericanos en las minas, ya que estos mismos impedían el levantamiento de los pobladores en contra de ellos, como mencioné, actuando como opresores. La falta de humanidad. Los empresarios norteamericanos prácticamente esclavizaban y se aprovechaban de la ignorancia del pueblo de Quivilca. Estos mismos, en parte de la historia, quedaron borrachos, donde violaron y asesinaron a una joven pobladora de Quivilca. Esto ocasionó el levantamiento del pueblo, pero nuevamente fueron oprimidos. Altercados sociales. Remarcando más a fondo el tema anterior, lo que es falta de humanidad, podemos observar en la obra cuando los pobladores del pueblo de Quivilca se enteran de quiénes son los culpables de la muerte de la Graciela, chica que fue violada. Los pobladores se dirigen a tratar de alzar su voz en contra de los empresarios norteamericanos, pero los empresarios norteamericanos y los yanquis comienzan una masacre enorme, asesinando a todos los indios que se encontraban en el lugar alzando su voz. La violación a Graciela, la Rosada, muchacha de 18 años, hermoso tipo de mujer serrana, ojos grandes y negros, y empurpuradas mejillas candorosas. Vino de Colca como querida de un amputador de las minas. Le acompañaban sus hermanas Teresa y Albina. En Quivilca trabajaron haciendo y vendiendo chicha. El ganador del premio fue el comisario Baldassari. Marino de inmediato envió a su sobrino Cucho en busca de la muchacha, quien llegó a los pocos minutos. El exceso de licor provocó tal degeneración en la Rosada, que fue violada por todos los presentes del lugar. La Rosada se había negado a las exigencias de José Marino, pero este le había dado una pócima que le embriagó hasta privarla. La muchacha no vio el amanecer y murió por efecto de la droga que le administró José Marino. Y ellos le dijeron a sus hermanas que le había dado un ataque a Graciela y falleció. Siendo todos culpables, exigieron absoluta discreción, como dice la obra, por orden de jerarquía social y económica. Y sin ningún remordimiento asistieron al entierro, y así la justicia fue muda y ciega y dejó impune este alevoso delito de violación y crimen. César Vallejo demuestra en la obra un grito de protesta social y una lucha entre opresores y oprimidos, que vienen a ser representados por el yanqui norteamericano y el indígena peruano. El autor nos muestra el sufrimiento y el maltrato del cual es víctima el hombre andino del Perú, desde que la empresa minera norteamericana Mining Society y llega al pueblo del Colca en Cusco, con la finalidad de extraer el mineral en tungsteno de la mina de Quivilca, pero consigo trajo al pueblo maltrato, injusticias y los altercados sociales. Además, nos relata
cómo los norteamericanos se aprovechaban de los Soras, indígenas de Quivilca, cándidos y con una mansedumbre impresionante, que eran generosos al extremo de ceder gratis su fuerza de trabajo y víveres cuando le faltaba la mina. No tenían ni idea de lo que era salario, trabajo y todas las cosas del mundo moderno. Servando Huanta es aquel indio que pretende encabezar y liderar una revolución contra el opresor norteamericano, lo cual tiene por finalidad que los injustos explotadores sean vencidos y los indios de todas partes del mundo sean liberados. José Marino es un negociante que tomó la exclusiva del bazar en Quivilca y emplear de peones para la mina. Se enriquecía a costo de sus engaños y robos al pueblo. Mr. Time y Weiss es el gerente y subgerente de la mina. Baldomero Rubio es el ingeniero de la mina. Leonida Benítez es el topógrafo de la mina. Junto con Rubio y Marino establecieron una asociación secreta de crianza y cultivo. Baldassari es el comisionado del área minera. También sancionó el terreno de Soras. Es el brazo derecho de Marina. Servando Huanca desafió a la autoridad y se convierte en el líder al encabezar un levantamiento contra la injusticia que sufren los indios analfabetos, los Soras. Son los indios en torno a cuyas cabañas se asientan los trabajadores de la mina en Quivilca. Graciela, la Rosada, era la amante de José Marino. El subprefecto Luna era un viejo funcionario, cruel y sin tino. El apuntador es el empleado de la mina y amante de Graciela. El género literario del tungsteno es la narrativa, porque es una novela en la que el autor nos relata de principio a fin toda la forma y de vida de la época, incluidos sus relaciones económicas y sociales. A continuación, les presentaremos esta entrevista que se hizo a un minero que nos dirá sus anécdotas, ya que tiene más de 17 años trabajando. Antes de la minería, cuando me inicié, había bastante abuso por parte de los supervisores, los dueños de las contratas, los ingenieros encargados. Te hacían trabajar horas, 10, 8 horas, y solamente te pagaban por 6 horas, ¿no? Me acuerdo mucho cuando en una oportunidad con mi maestro estábamos masticando la coca y vino el supervisor y nos trató mal, ¿no? Tanto éramos humillados que prácticamente llegó a insultarnos y decirnos que no servíamos en la mina. La minería era muy excesivo antes. Y es así como la novela nos hace ver la realidad de cómo la necesidad de la unidad y organización de los explotados para lograr y vencer la opresión.